verificar y que no estén de acuerdo con su nota, ojo, que no estén de acuerdo con su nota, ¿no? Que piensan que han sacado mayor nota, pues no van a ver, profesor, quiero ver en qué me he equivocado, no es así tampoco, ¿no? Los que tengo la certeza de que debieron sacar mayor nota, entonces pueden acercarse a la oficina y realizar el examen, tanto el examen práctico como el examen teórico. No voy a explicar pregunta por pregunta, porque cada pregunta, si ustedes la verifican, está en los libros que ustedes tienen en lo que es el sílabo. Lo que sí puedo dar alguna aclaración respecto a una pregunta que esté algo confusa. Eso se podría hacer y verifiquen ustedes sus respuestas, porque la corrección que se hace en el examen es manual. O sea, yo corrijo la tabla con una base, con una clave, y con eso hago la corrección. Pero yo ni siquiera veo el nombre de la persona, ¿no? Salvo cuando le pongo la nota y así me doy cuenta, tiene tanto de nota. Solamente corrijo la tabla de respuestas, ¿no? Aquel alumno que no colocó de repente su respuesta y un espacio está en blanco, pues tendrá 0. Pero profesor, en el examen yo le había colocado la respuesta y se me pasó no colocar. ¿Qué hacemos? Yo no verifico el examen, yo verifico la tabla de respuestas. Y esa es la nota que va en el sistema, ¿no? Bien, entonces ya habiendo aclarado esto de las revisiones de examen, entonces yo el día de hoy sí no los voy a poder atender porque tengo examen al mediodía. Entonces vamos a tomar examen, así que no voy a poder atender. Pero sí mañana yo estoy libre a partir de las 10:30 de la mañana hasta la 1 que me queda. Solamente mañana pueden venir los chicos a revisar sus exámenes, no van a venir todos los días, ¿no? Yo los exámenes no los tengo todos los días acá. Esta semana los voy a tener hasta el día de mañana. Mañana ustedes pueden acercarse a la oficina del anfiteatro y de esa manera revisan su examen. Bien. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte del locomotor. Lo que es locomotor, en la clase anterior hemos visto cómo es que se forman los huesos, ¿no? Huesos de lo que es el esqueleto axial, de lo que es el esqueleto apendicular, y hoy día vamos a ver cómo se forma la cara, la región de la cabeza. Y para ello debemos recordar pues de que la región de la cabeza tiene relación, ¿no?, con la formación de lo que son los arcos faríngeo. Entonces, debemos recordar que todo lo que es el componente esquelético, huesos, por favor cierre esa puerta, ellos que cierren esa puerta no pueden entrar y salir a la hora que les da la gana. La clase empieza a 9:40, 9:40 deben estar. Aquel estudiante que no desee escuchar, yo no me hago ningún problema, jóvenes, firmen la asistencia y se sale. Entonces, no es posible que el docente esté haciendo clase y ustedes entran, salen, entran, no, eso no es correcto. Entonces vamos a ver de que en la región de lo que es la cabeza, cuando se está llevando a cabo el plegamiento durante la 4ª semana, entonces se van formando estructuras laterales que corresponden a los arcos faríngeos. Vamos a ver de que todo el mesénquima, las células conectivas que van formando esta región, van a dar origen a todo lo que es el componente esquelético de esta región, tanto de cabeza y cuello. Entonces, vamos a ver de que cuando se van conformando los somitas, que son los que van a diferenciar la parte esquelética, hay algunos somitas que se dirigen hacia la región de la cabeza para constituir una parte de él, pero la mayor región anterior de lo que es la cara y cuello derivan de esas células que vienen de la cresta neural. La cresta neural participa formando tejidos conectivos iniciales, embrionarios, ¿no?, mesénquimas, que van a dirigirse y a formar parte de los arcos faríngeos que se están diferenciando para formar estas estructuras esqueléticas. Entonces, vamos a ver de que todo lo que es la región craneal, la región facial y la región cervical se van a derivar de, primeramente, los somitas que corresponden al mesodermo paraxial. Segundo, la cresta neural, que van a constituir también parte de los arcos faríngeos, los cuales van a originar una parte anterior del cráneo, lo que es la cara, algunas estructuras relacionadas a estas regiones. Y además que también el ectodermo participa en la conformación de estas regiones. Por ejemplo, van a conformar las clapodas en la diferenciación de lo que es cara, en lo que es la diferenciación de lo que son los ojitos y lo que es el oído en esta región.
que es la neurulación. Y la cresta neural va a migrar, va a formar mesénquima, el llamado ectomesénquima, el cual va a dirigirse hacia la conformación de los arcos faringios para aportar estas células mesenquimatosas en la diferenciación de lo que es la cara, la región de la cara y la región del cuello. Nosotros sabemos que los arcos faringios son 6 arcos faringios que se van a formar. Uno primero, 2, 3. El quinto arco faringio es un arco faringio que es rudimentario, por lo tanto no va a dar derivados. Pero sí, los otros arcos faringios, el primero, el cuarto y el sexto, sí van a tener derivados esqueléticos que luego los vamos a ver. Entonces, para ello debemos explicar qué cosas son los arcos faringios. Los arcos faringios van a formar parte de todo un conjunto de estructuras denominadas el aparato faringio. El aparato faringio, que antes se llamaba el aparato branquial, esto está en relación a lo que son las branquias de los animalitos, de los peces, pero que ya cambió esta denominación como aparato faringio. Le denominaron así por la similitud que tiene en el desarrollo. Esto empieza a formarse a partir de la 4ª semana, con elevaciones que se dan en la parte lateral cuando se está llevando a cabo el plegamiento craneal. ¿Por qué se llama faringio? Porque está lateralmente a la porción más anterior que tiene el intestino primitivo. Recuerden que el intestino primitivo se forma por la incorporación del saco vitelino en un intestino anterior, medio y posterior. Entonces, la zona más anterior del intestino anterior recibe el nombre de faringe primitiva. ¿Qué cosa es la faringe? Va a formar parte del tubo digestivo. Entonces, vamos a ver de que lateralmente esta faringe primitiva, que está revestida de endodermo, porque el saco vitelino tiene un revestimiento de endodermo, entonces esta faringe primitiva está revestida de endodermo por dentro. Y lateralmente a ella empiezan a formarse estos bultitos que van a ser denominados como arcos faringios. Y van a formar parte de lo que se llama aparato faringio. Entonces, ¿en qué consiste el aparato faringio? Está formado por los arcos faringios, que son estas elevaciones que aparecen lateralmente a la faringe, y también por hendiduras que van a ir separando cada uno de estos arcos. Entonces, estas hendiduras van a ser denominadas como hendiduras faringias o surcos faringios. Entonces, ¿cuántos arcos faringios se van a formar? 4 son los que aparecen, y el sexto pues también va a tener derivados posteriormente. Entonces, van apareciendo las hendiduras faringias separando cada uno de los arcos, y por dentro, a nivel de la faringe primitiva, se van formando evaginaciones. En esta imagen nosotros observamos la formación de los 2 primeros arcos faringios. Y acá ya se han formado 3 arcos faringios y sus surcos respectivos. Y acá ya aparece tanto el primero, segundo y tercer y cuarto arco faringio. En esta otra imagen también vemos la diferenciación de los arcos faringios, y lo que quiero dar a entender es que por el interior, a nivel de la faringe primitiva, que está en esta región, van formándose evaginaciones que se dirigen lateralmente. Y estas evaginaciones que van a ir lateralmente van a ser denominadas como las bolsas faringias. Entonces se van formando bolsitas desde el interior que van hacia la parte lateral, que no llegan a encontrarse con los surcos. Van a ver un espacio que separa el surco que viene de afuera, el surco, con la bolsita que viene desde dentro, y van a haber un espacio entre ellas que van a ser llamadas como membranas. Estas membranas faringias van a estar revestidas por el interior, por el endodermo que viene de la faringe, que viene de las bolsas, y por fuera van a tener un revestimiento de ectodermo que viene desde la superficie. A ver, recordemos que externamente el embrión que está desarrollándose, externamente tiene un revestimiento ectodérmico que va a ir formando epidermis, que va a ir formando la piel. Entonces los arcos faringios por fuera van a tener un revestimiento de ectodermo también, y las hendiduras faringias también vienen a ser pues el ectodermo que se va introduciendo hacia la hendidura para revestir externamente. Por dentro, las bolsas faringias que provienen de la faringe primitiva tienen un revestimiento de endodermo, y al acercarse hacia los surcos faringios van a formar las llamadas membranas faringias. Entonces mi pregunta sería, ¿y qué tejidos revisten la membrana faringia? Por dentro tendrán un revestimiento endodérmico y por fuera van a tener un revestimiento ectodérmico. Eso es una membrana faringia. Entonces ya tenemos que el aparato faringio va a estar formado por 4 estructuras. ¿Cuáles serán? Los arcos,
los surcos, las bolsas y las llamadas membranas faríngeas. Cada uno de estos elementos van a tener derivados. Van a haber derivados de los arcos, van a haber derivados de los surcos, de las bolsas y de las membranas. Y ustedes van a tener que saber qué deriva del primero, qué deriva del segundo, del tercero, del cuarto y del sexto. Recordemos que el quinto no desarrolla derivados. ¿Listo? Bien. ¿Qué más debemos saber de los arcos faríngeos? Bueno, empieza a conformarse a partir de la tercera semana cuando se diferencia los mesénquimos. Salud. A la cuarta semana van a ir conformando los arcos faríngeos. Esto es el aparato faríngeo. De hecho, que pueden haber algunas anomalías en la diferenciación o luego en lo que es la persistencia de algunas partes que deberían de generar. Pueden haber diferenciación. Entonces, vamos a ver que el primer arco faríngeo tiene una denominación y es llamado el arco mandibular. El arco mandibular, cuando se va formando lateralmente a la faringe, se va a dividir en dos prominencias. Entonces tenemos acá que en la diferenciación de lo que es lateralmente, el primer arco faríngeo, el segundo arco faríngeo, el tercero y el cuarto. Este primer arco faríngeo se va a dividir en dos porciones. Uno llamado la prominencia maxilar y la otra llamada la prominencia mandibular. El primer arco faríngeo se divide en dos prominencias, en dos estructuras llamadas la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Bien, ¿cómo se llama este primer arco? Recibe el nombre del arco mandibular. El segundo arco va a ser denominado como el arco hioideo, así se llama, el arco hioideo. Está en relación a la región cervical. Este primer arco faríngeo va a ir a formar parte de lo que es la región facial, entonces se dirige hacia la parte anterior porque son laterales. Son laterales y se dirigen hacia la parte anterior para conformar las estructuras faciales. Sin embargo, el segundo arco va a ir también hacia adelante, pero para formar estructuras cervicales en la región del cuello. ¿Listo? Entonces tenemos que el primer arco se llama el arco mandibular y el segundo arco recibe el nombre del arco hioideo. A partir del tercer arco ya no le han dado denominación, se llama tercer arco faríngeo, cuarto arco faríngeo, el quinto arco faríngeo rudimentario, pero está, y luego el sexto arco faríngeo. Entonces cada uno va a tener ya la denominación de tercero, cuarto, quinto y sexto arco faríngeo. Cada arco faríngeo va a tener un componente mesenquimatoso y dentro de su mesénquima va a desarrollar un cartílago. Entonces vamos a ver de qué van a haber derivados de los cartílagos y derivados del tejido mesenquimatoso. Nosotros sabemos que en la diferenciación ósea los huesos se van a formar de dos maneras. Uno, a partir del mesénquima, es decir, el tejido fibroso formará una membrana, formará hueso, que se llama la osificación membranosa, y la otra llamada la osificación endocondral, es decir, que primero tiene que tener una base de cartílago para luego formar hueso. Entonces, cada arco faríngeo va a tener el componente mesenquimatoso, es decir, estructuras óseas que derivarán del mesénquima y también estructuras óseas que van a derivar de un cartílago. El cartílago que desarrollan van a ser llamados como cartílago del primer arco, cartílago del segundo arco, cartílago del tercero, del cuarto y del sexto. Así van a ser denominados. Pero el primer cartílago, el cartílago del primer arco y del segundo arco, tienen nombre propio. Esos van a ser denominados como el cartílago de Meckel para el primer arco. Va a tener derivados óseos este cartílago, y el segundo arco va a desarrollar su cartílago de Reich.
cartílago de Reicher. Van a tener denominación propia. Eso quiere decir que el cartílago de Meckel es el cartílago del arco mandibular, ¿no es cierto? Y el cartílago de Reicher es el cartílago del arco hioideo. ¿Estamos en lo correcto? Listo. Entonces van a haber derivados de los cartílagos, ¿no? Y derivados de su mesénquima. ¿Me contiene derivados óseos? Bien. Y ya a partir de lo que es el tercer arco, van a ser denominados como cartílagos del tercero, del cuarto y del sexto. Listo. ¿Qué más debemos saber de los arcos faringios? En relación al primer arco, que está formando sus dos prominencias, tanto la maxilar como la mandibular, van a llevar a cabo osificación endocondral y osificación membranosa. ¿Qué van a formar mediante osificación membranosa? Eso significa que van a formar hueso a partir del mesénquima, sin la necesidad de que se forme un cartílago. ¿Qué se va a formar ahí? Primeramente una región llamada premaxilar. Esa región premaxilar que se forma desde la prominencia maxilar va a dar origen posteriormente al hueso maxilar, que conforma la región de la parte superior de la cara, hueso maxilar donde se alojan los dientes. ¿Qué más va a formar por osificación membranosa? Va a formar el hueso cigomático. El hueso cigomático es el hueso que forma los pómulos, ¿no? Y que forma parte del piso de la órbita. Nosotros tenemos nuestra cavidad orbitaria, cuyo piso está formado por el hueso cigomático. ¿Qué más va a conformar? Va a formar una parte del hueso temporal. El hueso temporal es el hueso que aloja el oído. Entonces, ¿qué parte del temporal? El hueso temporal se va a formar por porciones, pero la porción más amplia y ancha, que se llama la escama del temporal, se forma a partir de osificación membranosa que viene de la prominencia maxilar. Y en relación a la mandíbula, a la prominencia mandibular, ¿no? Vamos a ver que también se va a formar por osificación, ojo, membranosa, aunque en la mandíbula se encuentre ubicado el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel sigue esta trayectoria por la prominencia mandibular en dirección a la cara. Pero el cartílago de Meckel sirve como guiador, inductor, a que en esta zona, mediante osificación membranosa, se forme la mandíbula. O sea, la mandíbula se forma por osificación membranosa, aunque posteriormente en su proceso de desarrollo, la mandíbula a nivel del cóndilo, del proceso condilar, pues lleve a cabo una osificación endocondral porque iba a desarrollar un cartílago. Pero el mayor componente de lo que es el hueso mandibular lleva a cabo una osificación membranosa guiado o inducido por la presencia del cartílago de Meckel. ¿Me deja entender? Bien, eso respecto al primer arco. En relación al segundo arco, el cartílago de Reicher también va a formar componente óseo, a partir del cartílago mismo, ¿no? Y a partir también de osificación llamada membranosa. Va a formar el hueso yoides y también va a formar pues parte de la faringe primitiva. Hay que saber que la membrana bucofaringia, que antes era la lámina precordal, que se ha formado producto de el plegamiento de la región craneal, pues va a aperturarse, ¿no? Poniendo en contacto al interior la faringe primitiva con la cavidad amniótica que está por fuera, y esa región que se forma debido al plegamiento recibe el nombre del estomodeo. El estomodeo bien es un espacio de cavidad lleno de líquido amniótico que tiene como límite interno a la membrana bucofaringia, que está cerrada. Y hacia el interior de la membrana bucofaringia estará la faringe primitiva. ¿Listo? Entonces, esta membrana bucofaringia debe aperturarse. Y se abre, ¿no?, aproximadamente el día 26. Es lo que nos dice el libro. El día 26 debe empezar a aperturarse esta membrana para poner en contacto el exterior con el interior del cuerpito de lo que es el embrión. Cuando están formándose los arcos faringios, los surcos faringios que se van formando y dan origen a la región del cuello van a ir desapareciendo. ¿Por qué desaparece? Porque el segundo arco empieza a crecer.
en esta dirección. Y al empezar a crecer hacia abajo, va superando en crecimiento a los demás arcos. Y va, ¿no?, haciendo liso esta región del cuello. Y formando una hendidura que se ha llamado como el seno cervical, que debe ir desapareciendo. Posteriormente, la formación como que fuera de branquias que aparece en el cuello inicialmente desaparece por el crecimiento del segundo arco, que va a hacer que esta zona sea lisa. ¿Me puede entender? Entonces, eso va a ocurrir en esta imagen cuando el segundo arco empiece a crecer, a desarrollarse sobre el tercero y el cuarto, formando ese espacio por el crecimiento que va a recibir el nombre del seno cervical. Una vez que el segundo arco continúe ese crecimiento y entre en contacto con las partes más inferiores, debe cerrar toda esta zona, como en este caso, ¿no?, haciendo lisa la región del cuello, ya no teniendo esa formación de branquias como lo tenía en fases anteriores. Al interior queda un pequeño rezago de lo que era pues la superficie, ¿no?, y va a ser llamado como el seno cervical, que debe cerrar completamente. ¿Habrán anomalías respecto al seno cervical? Sí, puede haber persistencia del seno cervical y eso puede formar externamente conexiones hacia el exterior, ¿no?, como fístulas, por ejemplo, en la región del cuello. Puede serlo, pero lo normal es que termine desapareciendo. De esa manera, solamente quedaría el primer arco con sus dos prominencias maxilar y mandibular, el primer surco faringio, que es lo que va a prevalecer, el primer surco faringio, y el resto va a quedar totalmente liso. Esto va a quedar totalmente liso en la región del cuello. De esa manera. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuáles son los componentes que tienen los arcos faringios? Destino, acá vamos a ver. ¿Qué contiene un arco faringio? ¿Qué hay en su interior? Hemos visto que tiene cartílago, pues va a tener una base de cartílago. A partir de ese cartílago se van a formar estructuras óseas. ¿Qué más va a tener? Va a tener una arteria en el interior. Va a haber, cada arco faringio va a tener una ramita o un vaso sanguíneo. Van a haber derivados de estas arterias. ¿Qué más va a tener? Va a tener un nervio. Ya sabemos que cada arco faringio posee un nervio. Vamos a ver qué nervios son destinados a los arcos faringios: primero, segundo, tercero, cuarto y el sexto más. Entonces, para el primer arco con sus dos prominencias maxilar y mandibular tenemos al nervio trigémino. Quinto par craneal corresponde al nervio trigémino. Entonces ahí los nervios están enumerados con numeración romana. Eso es lo correcto. Todos los pares craneales se deben enumerar en romanos. Ahora, si aquel que no sabe la numeración romana, pues tendrá que aprender, ¿no? Porque ahora, antes si no se obligaba, ¿sí?, con látigo a aprender cuando era 2.000, 3.000, 4.000, 1.000.000, escribe 1.000.000 en romano. Ahora ya creo que eso no lo enseñan en el colegio. Pero bueno, entonces el quinto par craneal corresponde al nervio trigémino. El séptimo par craneal corresponde al nervio facial y el séptimo par craneal inerva a todos los derivados del segundo arco. El tercer par craneal está inervado por el noveno par craneal. El tercer arco faringio está inervado por el noveno, que corresponde al glosofaringio. Y el cuarto y el sexto por el vago. El décimo par es el vago, o también llamado neurogástrico, ese par craneal. Bueno, esos son los nervios destinados a los pares, a los arcos faringios. Eso quiere decir que todos los derivados que van a haber de cada uno de estos arcos y de sus componentes van a tener inervación de estos nervios. ¿Me puedo entender? Entonces, cada arco faringio tendrá una arteria, un nervio, un cartílago y un componente muscular. Entonces, este componente muscular va a formar músculos. Eso quiere decir que el primer arco faringio va a tener derivados musculares. Van a haber músculos que se derivan del primer arco y así sucesivamente. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Cuál es? ¿El cartílago de qué tipo es? Cartílago hialino, todos la mayoría son cartílagos hialinos. Derivados, vamos a ver los derivados que tienen los
arcos aórticos. Entonces, los vasos sanguíneos que conforman los arcos faringios van a formar derivados. Entonces, ¿cuáles son esos derivados? Entonces, cada arco faringio va a tener un denominado arco aórtico, que es la arteria, que es el vaso sanguíneo destinado a ese arco. Y va a ser llamado primer arco aórtico, segundo, tercero, cuarto y sexto arco. El primer arco aórtico, bueno, en relación cuando se va a formar, la mayoría de estas formaciones del primer arco desaparecen. Van a prevalecer sobre dos ramas que van a dar origen a las arterias maxilares y a la carótida externa. El segundo arco también desaparece y degenera cuando se está diferenciando tanto el tercero como el cuarto y el sexto, pero va a quedar una pequeña ramita destinada al oído que corresponden a las arterias de esta piel. El tercer arco aórtico va a formar a las arterias carótida común y a la carótida interna a partir del tercer arco faríngeo. Ahí tenemos la diferenciación de las ramas que corresponden a estas arterias, la formación de lo que es la aorta. Estos son los arcos aórticos que van a ir a cada uno de los arcos faringios. El cuarto arco aórtico va a originar una parte del callado de la aorta para formar a las subclavias. El sexto arco va a formar las arterias pulmonares derecha e izquierda y el conducto arterioso. Eso lo van a ver como derivados de los arcos aórticos, que creo que está en la parte de cardiovascular. Cardiovascular lo leen ahí. Derivados de los cartílagos. ¿Qué van a formar los cartílagos? Recuerden que el primer cartílago tiene nombre propio. ¿Cómo se llama? Meckel. ¿Y el segundo? Entonces, ¿cuáles son los derivados óseos del cartílago de Meckel? Solamente van a formar dos huesecitos que están en relación al oído, que corresponde al huesito martillo y el yunque. Ojo, el martillo yunque deriva del cartílago de Meckel. Hay una parte del cartílago de Meckel que va a formar ligamentos, como la parte media, llamado el ligamento del martillo y el ligamento esfenomandibular, que también deriva del cartílago, pero en la parte media del cartílago. Y de la parte ventral anterior, que se relaciona con la parte de prominencia mandibular, les dije que la mandíbula, el cartílago de Meckel, es un guiador y un inductor para que pueda desarrollarse la mandíbula, que lleva a cabo una osificación de qué tipo? Membranosa. Aunque posteriormente en el desarrollo ya después del nacimiento lleva a cabo una osificación de tipo endocondral a nivel de su córnea. Eso quiere decir que cuando un niño nace todavía la mandíbula no ha terminado de crecer, tiene todavía que formar el cónico de la. Entonces ahí tenemos los derivados del primer cartílago, martillo y yunque. Y ahora vamos a ver los derivados a martillo yunque. Del segundo arco va a formar el otro huesecillo que faltaba para el oído. ¿Cuál sería? El estribo. Además va a formar la apófisis estiloides de lo que es el hueso temporal. Va a formar el ligamento estiloyoideo, y va a formar una parte de este hueso que llamado yoides. ¿Qué parte del hueso yoides va a formar? Esa que serían sus astas menores y la parte superior del cuerpo del yoides. Es lo que forma el cartílago del segundo arco. El cartílago del tercer arco va a formar la parte inferior del hueso yoides, la parte del cuerpo, y el asta mayor que tiene el hueso yoides. Entonces, el hueso yoides, como yo voy a preguntar en el examen, ¿no? El hueso yoides, ¿cómo se forma? El cuerpo del yoides, por ejemplo, está formado por tanto el cartílago de Reichert en la parte superior y en la parte inferior el cartílago del tercer arco. ¿Cómo se formarán las astas del yoides? Las astas menores del segundo arco y las astas mayores del tercer arco. ¿Listo? Bien. ¿Y qué van a formar los cartílagos de este es el hueso yoides? Ya en la anatomía ya del adulto,
Esto sería el cuerpo, sus astas menores y sus astas mayores, la ubicación del psoriasis. Derivados del tercer arco, derivados del cuarto y del sexto arco. ¿Qué van a formar el cuarto y sexto arco? Van a formar lo que son los cartílagos que constituyen la laringe. La laringe es un órgano que forma parte de la vía respiratoria. Entonces, esta laringe es un órgano cartilaginoso. Está formado por 9 cartílagos. Dentro de ellos, uno que se llama epiglotis. El más grande de los cartílagos de la laringe se llama el cartílago tiroides, que está en la parte anterior, que conforma la manzana de Adán, es prominente en los varones, es el ángulo que sobresale en el cuello. Eso se llama manzana de Adán, y eso constituye el cartílago tiroides. Entonces, ese órgano que forma parte del cartílago tiroides se llama laringe. Y aparte del cartílago tiroides tiene más cartílagos, como el cricoide, los aretinoides, el funicular, en fin, ya cuando lleguen a anatomía la van a estudiar mejor. Pero uno de sus cartílagos se llama también epiglotis. Pero en relación a la formación de la laringe, todos los cartílagos laringeos derivan del cuarto y sexto arco, excepto epiglotis. El cartílago del arco. Salud. El cartílago epiglotis constituye o se forma desde la faringe primitiva. Entonces, ese cartílago no se va a diferenciar de los faringes y va a constituir, ¿no?, el resto de cartílagos sí desde los arcos. Está formado por cartílago del arco. El quinto arco pues no tiene derivado. ¿Cuáles son los derivados musculares? Pues hasta ahí hemos visto derivados vasculares, es decir, los vasos sanguíneos, derivados de los cartílagos. Ahora vamos a ver derivados de los músculos. ¿Qué van a formar los músculos? El primer arco, ¿qué va a formar? Esencialmente los músculos masticadores. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los que constituyen la masticación. Ahí está el músculo temporal, región lateral del cráneo. Está el macetero, a nivel de la mejilla. Están los llamados músculos pterigoideos, que están en la base del cráneo. Estos músculos son considerados masticatorios. Aparte de estos músculos masticadores, ¿qué va a formar? Va a formar el músculo miloioideo, que está en la base de la boca. Es el músculo que cierra la mandíbula y forma base de lo que es el piso de la boca. Va a formar este músculo que también está formando el piso de la boca, que se llama el músculo ligástrico. Solo que el músculo ligástrico va a tener dos partes. Una parte anterior, que viene a formar el piso, y una parte posterior que va hacia atrás. Entonces, esa parte anterior deriva del primer arco. ¿Qué más constituye? Los músculos tensor del tímpano, de la membrana timpánica, y tensor del paladar. También formará parte del primer arco. ¿Qué va a formar el segundo arco? En general, el segundo arco va a constituir los músculos faciales, músculos de la expresión facial. Recuerden que el segundo arco está inervado por el nervio facial, que es el séptimo vertebral. Por lo tanto, ¿qué va a formar? Los músculos faciales. ¿Cuáles son los músculos faciales? Los que están en la cara. Se llaman de la expresión facial porque permiten expresar sentimientos. Cuando estoy contenta y aprobé embriología, o cuando el profesor me jaló. Porque siempre dicen, no, cuando ustedes aprueban por ustedes, pero cuando se aprueban, la profesora los jaló. La profesora los jaló, y ella tiene la culpa. Entonces, pero ustedes cuando aprueban, no aprobó, la profesora no me aprobó, yo aprobé. Bueno, son los músculos faciales, ¿no?, que expresan sentimientos, son los que derivan del segundo arco. Aparte de estos músculos, también va a formar el vientre posterior del gástrico, que faltaba, ¿no?, que la primera parte del primer arco. Y también los llamados músculos auriculares y el músculo externo-ayoideo, músculos de la región choidea. ¿Qué va a derivar el tercer arco? Va a formar un solo músculo, y esto lo anotan porque se pregunta. Un solo músculo forma el tercer arco, se llama el estilo faríngeo. Este músculo va a estar conformado parte de lo que es la región o la faringe, se llama el estilo faríngeo. El cuarto arco formará los músculos cricotiroideos, el
también la parte estriada del esófago. El sexto arco, tanto el cuarto como el sexto arco son derivados, son destinados a la laringe, por lo tanto también va a formar músculos de la región de la laringe. Este es el músculo temporal, este es el macetero y estos son los tendoides. Músculos faciales inervados, ¿por qué nervio? A ver. Séptimo pertendial, y eso lo van a recordar siempre porque lo van a ver en anatomía. Entonces, cuando vean anatomía, ya saben por qué los músculos de la cara son inervados por el paciente. Esto tienen en su libro, derivados, por favor lo estudian, lo pongo ahí porque es necesario que lo vean. Y esto es lo que tiene el asma. El asma tiene esta distribución. Hay algunos músculos más que describe el asma, que no lo describe mucho. Derivados de los nervios, entonces vamos a ver que cada arco faríngeo va a tener su propio nervio. Entonces el primer arco va a inervar de hecho los músculos masticadores, el segundo los faciales y así, ¿no? Sucesivamente. El sexto arco va a estar inervado tanto por el vago y una rama del vago que se llama el nervio laríngeo recurrente que va hacia el sexto arco. Bueno, estos son los nervios. Bolsas. ¿Qué eran las bolsas? Eran evaginaciones de la faringe, ¿no es cierto? ¿Revestidas de qué? De endodermo. Entonces, cada bolsa faringea, estas son las evaginaciones. Esta es una primera bolsa, la segunda, tercera bolsa faringea. Y estas serán las membranas. Primera membrana, segunda, tercera membrana. Pues las membranas van a tener internamente un revestimiento de endodermo y externamente de ectodermo, ¿no? Ectodermo por fuera y endodermo por fuera. Esas serían las membranas. Pero las bolsas, que son fondos de saco, que son evaginaciones, tienen un revestimiento de endodermo. ¿Qué van a originar? ¿Salud? ¿Qué van a originar? La primera bolsa faríngea, que forma un fondo de saco, esta parte que se hace más lateral, empieza a sufrir una dilatación. A ver, pues acá teníamos... esta sería la faringe, vamos a hacer acá atrás, la faringe primitiva. Esta sería la primera bolsa faríngea. Entonces, este extremo que viene hacia el primer surco sufre una dilatación, un ensanchamiento. Y ese ensanchamiento, que se llama fondo de saco, va a formar posteriormente la cavidad timpánica. La cavidad timpánica. Entonces tenemos que el receso o el fondo de saco formará la cavidad timpánica y ahí en la parte estará pues una dilatación llamada el antro mastoideo. ¿Por qué se va a llamar esto? Lo van a ver más en anatomía. ¿Por qué se llama? Ahí van a relacionar esto. ¿Por qué se llama antro mastoideo? Porque ahí va a haber una abertura que conecta al interior del hueso temporal, que se llama pues la abertura mastoidea. Ahora, esta formación dilatada que forma la primera bolsa faríngea, pues va a tener relación en la parte externa con la formación del martillo y el yunque, ¿no? El martillo y el yunque pues van a ser englobados posteriormente hacia el interior para conformar los huesecillos del interior de la cavidad timpánica. No solamente el martillo y yunque, sino por el otro lado, el segundo arco que está formando acá lo que es el estribo, pues también va a incorporarse acá el estribo. De esa manera, al interior de la cavidad timpánica, ¿no? Esa parte dilatada va a englobar a los huesecillos que están formándose por fuera y los ingresa al interior, de tal manera que en la cavidad timpánica van a quedar los huesecillos del oído. Esta parte que no se adelgazada que tiene la primera bolsa va a conformar la llamada trompa de Eustaquio, que se llama la tuba auditiva. La tuba auditiva es la que conecta la faringe con la cavidad nasal, ¿no? Conecta hacia la parte de la cavidad nasal. Entonces esta parte que es adelgazada forma la tuba auditiva, cavidad timpánica, el astromastoideo y engloba los huesecillos. Eso corresponde a la primera bolsa faríngea. Ahí tenemos cavidad timpánica, antromastoideo y tuba auditiva. Ahora, la cercanía que tiene esta porción dilatada, que sería acá, la primera membrana faríngea, formará posteriormente la membrana timpánica que se llama tímpano. ¿Qué va a formar?
la primera membrana faríngea formará el tímpano, que tiene externamente, en relación al primer surco faríngeo, que tiene un revestimiento de ectodermo. Esto será posteriormente conducto auditivo externo, ¿sí? Al interior va a tener la membrana timpánica, internamente tendrá la cavidad timpánica, ¿sí? Se va entendiendo esa parte del desarrollo del oído, ¿no? La segunda bolsa. ¿Qué forma la segunda bolsa? La segunda bolsa va a ir diferenciando algunas células que van a ir formando células linfáticas, acumulación de linfocitos, y estas células linfáticas van a estimular al mesénquima para que se incorporen algunas células y constituyen una estructura linfática llamado la amígdala palatina. Entonces vamos a ver ahí, en la segunda, acá tenemos la diferenciación a partir del mesénquima de células que van a conformar la amígdala palatina. Y ahí va a formar una pequeña depresión que constituye la fosa palatina, donde va a alojar a la amígdala palatina. Entonces, la segunda bolsa que va a diferenciar posteriormente la amígdala palatina. Es una formación linfática, ¿no? Esto es ya en anatomía lo que es el desarrollo de la cavidad timpánica, ¿no? Este es el antromastoideo en la parte posterior. Esta es la cavidad timpánica como límite, lo que es la membrana timpánica, hacia afuera, lo que es el conducto auditivo externo, que dice, ¿no? Dice que ahora ya no hay unas nuevas teorías respecto a la formación del conducto auditivo. En realidad, el libro de Moore nos menciona de que deriva desde el primer surco, pero en el libro de Lachmann nos dice que ya con los nuevos conocimientos actuales, en realidad viene a ser una depresión que hace el ectodermo. Pero bueno, lo único que sabemos es que el conducto auditivo está en relación a externamente revestido de ectodermo y que aparece como lo que es el primer surco faríngeo. Bueno, esto respecto, y esto es el seno, la fosa amigdalina, donde aloja a la amígdala palatina. Derivado de la bolsa faríngea, este cuadrito se lo pongo ahí porque nos muestra Lachmann, están estos derivados. Tercera bolsa faríngea. ¿Qué hace la tercera bolsa faríngea? La tercera bolsa faríngea va a tener dos partes. Entonces ya sabemos que la segunda bolsa, ¿qué va a formar la segunda bolsa? Hemos dicho que va a formar la amígdala palatina. ¿Qué hace la tercera bolsa? La tercera bolsa va a tener una parte superior y una parte inferior. Así. La parte inferior, esta parte inferior va a formar una glándula y esta parte también va a formar otra glándula. Ahí. Esto va a desarrollar el timo y esto va a formar las paratiroides inferiores. Entonces, a partir de la tercera bolsa desarrolla una parte ventral anterior y una parte dorsal. Entonces, la parte dorsal va a desarrollar las paratiroides inferiores, mientras que la parte ventral desarrolla el timo, que es otra glándula. Ahora, pues sí dirán, pero la faringe, si el timo, ¿dónde está ubicado el timo? Está acá en el tórax, sobre el corazón, es una glándula que se ubica. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues migrar, descender, bajar. ¿Listo? Entonces, cuando se forma la faringe primitiva arriba, pero está formándose en la cabeza, pues esto va a hacer ¿qué cosa? Una migración. Van a migrar. Al migrar esa parte del timo también arrastra a las paratiroides. ¿Listo? Bien. ¿Qué hace la cuarta bolsa? La cuarta bolsa también va a tener igualito una parte dorsal y una parte ventral. Entonces la parte dorsal que constituye, va a formar las, ¿qué nos faltaría? Las paratiroides superiores, y esto se llama cuerpo último faríngeo. Ahora vamos a ver qué dice. ¿Sí? Último branquial o último tiroideo. Entonces, acá tenemos en la tercera, ya hemos visto que va a formar timo y glándulas paratiroides, y lo que es la cuarta va a formar paratiroides superior y va a formar el cuerpo último branquial, que se va a unir luego el desarrollo de la tiroides. La quinta lo forma. Esto es, ¿no?, lo que es la glándula tiroides, y en la parte posterior estarán las paratiroides y este es el timo sobre el corazón.
Lo tengo ahí. Migración. Acá está la migración. Entonces tenemos acá segunda bolsa que está formando amígdala palatina, tercera bolsa que está formando, hemos dicho que forma tercera bolsa, formará paratiroides inferiores y timo, y la cuarta bolsa que va a formar paratiroides superiores. Por lo tanto, la paratiroide superior desciende y se ubica posterior al desarrollo de la tiroides que viene de la faringe. Sin embargo, la tercera bolsa de los paratiroides inferiores sigue descendiendo. ¿Por qué descienden más? Porque el timo tiene que descender hacia el tórax. Entonces, en su descenso el timo arrastra las paratiroides inferiores. Entonces, acá, esta paratiroides superior va a descender hasta esta parte. Y esto va a ir descendiendo hacia abajo junto con el timo. Entonces, de tal manera que cuando está desarrollándose acá la glándula tiroides, las paratiroides superiores quedarán hacia arriba y las paratiroides inferiores se ubicarán por debajo. Y el timo todavía va a venir más abajo. Así es el descenso de estas glándulas. ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende? ¿No se entiende? ¿Más o menos? Estoy dando a entender de que a partir de la tercera bolsa se está formando las paratiroides inferiores y el timo. Y estas empiezan su descenso hacia ubicarse su posición final. Y a partir de la cuarta se formarán las paratiroides superiores, solo que el descenso de ambas estructuras pues no son iguales, ¿no? ¿Quién va a descender mucho más? El timo. El timo tiene que llegar hacia la parte del tórax, sobre el corazón. Entonces, en su descenso arrastra las paratiroides inferiores. Es por eso que luego las inferiores van a quedar por debajo de las superiores, porque sigue descendiendo. ¿Y hasta dónde va a terminar su descenso? Cuando haga contacto con la glándula tiroides, que se ubican en la parte posterior. Entonces, desde la glándula tiroides, que se está desarrollando desde la faringe, pues hacia arriba van a quedar las paratiroides superiores y por debajo quedarán las paratiroides inferiores. Y más abajo todavía quedará el timo. ¿Sí? Bueno, ya lo tenemos. Tercera bolsa, ya lo hemos visto. Las hendiduras faríngeas, de acá está, ¿no? El primero, habíamos dicho de que el primer surco faríngeo que quedaba iba a constituir el conducto auditivo externo, formar el conducto auditivo. Pero eso nos dice el libro de Moore. El libro de Moore todavía es muy lindo. No sé si no tengo la última versión, no sé qué dirán. A ver, revísenlo por favor, ¿eh? Pero el libro del asma ya que tengo más moderno. Entonces, me dice de que en realidad el conducto auditivo no se forma, porque según estudios que han hecho, no se forma desde el primer surco faríngeo, sino es una imaginación que tiene el lector. Ahí son los estudios. Entonces, de hecho que vamos a tomar lo que dice el asma, porque está más moderno, pues puedo hacer, ¿no? Entonces, en realidad, toda la creencia que teníamos, porque yo lo venía diciendo, el conducto auditivo deriva del primer surco faríngeo, como es así, el asma me tiró por el suelo todo ese conocimiento, ¿no? Con las últimas investigaciones que se han hecho respecto de la. Bueno, ¿qué deriva de las membranas faringeas? De la primera, porque el resto desaparece, que hemos dicho que va a formar la membrana timpánica. ¿Listo? ¿Habrán anomalías del aparato faríngeo? Pues sí, cuando prevalecen algunas estructuras y no degeneran. Esto es un seno, un quiste y una fístula de un seno cervical, porque recuerden que el seno cervical tenía que desaparecer, pero cuando prevalece pueden formar fístulas que se abren al cuello. Senos y quistes en la región también auricular. Defectos craniofaciales por expresión anómala de células que vienen de la cresta neural. Eso quiere decir que algunas células del mesénquima que se integran desde la cresta neural pueden sufrir mutaciones, ¿no? Y ustedes lo van a ver en el seminario. Este síndrome llamado síndrome de Treacher-Collins, en la película, el síndrome, no sé si han visto, de un niñito que tiene ese síndrome de Treacher-Collins. Bien. Este es un defecto de lo que es el aparato faríngeo. Quiere decir que el hueso maxilar y el hueso cigomático no se han formado adecuadamente, ¿no? Hay una deficiencia en la formación, un error, un defecto en la formación del cigomático. Por lo tanto, el cigomático forma parte de la órbita, acá al piso. Y al no formarse, pues esto queda
con una hendidura jala, ¿no?, los músculos hacia abajo. No hay piso, entonces por lo tanto, ¿no?, se observa como los ojos arrastrados hacia la parte. Esto es un defecto genético, ¿no?, por una mutación genética en el desarrollo, ¿no?, en la expresión de genes, de proteínas, ¿no?, que van a diferenciar el hueso cigomático. Y es dominante, o sea que papá lo tiene, hijo lo puede tener. ¿No? Lo tiene, es dominante esta anomalía. Hay otros síndromes respecto a los sarcofaringios, como el de Pierre-Robin, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el síndrome de Pierre-Robin, en el cual hay un desarrollo defectuoso de lo que es la mandíbula y acarrea otro tipo de defectos. El síndrome de Digeorge, también otro síndrome que lo van a ver ustedes en lo que es los seminarios, y otros síndromes el de Goldenhar, en el cual pues tenemos este tipo de síndrome, el de Goldenhar, que es el síndrome de Digeorge, el síndrome de Pierre-Robin. Esto corresponde al libro de la. Bien, ¿cómo se forma la cara? Todavía no llegamos a los números. ¿Cómo se forma la cara? La cara en desarrollo se va a formar por una prominencia anterior que viene en la región en el cual está formándose el prosencéfalo, que viene hacia adelante y hace su curva, que se llama la prominencia frontal, porque viene hacia adelante, encorvándose. Y luego de las laterales, las prominencias maxilares y las prominencias mandibulares, que corresponden al primer arco. Entonces, la cara se va a formar por esta prominencia frontal, que viene por delante de la línea media, plano medio, y lateralmente, desde los lados, tiene las prominencias maxilares y las prominencias mandibulares. Son dos las mandibulares, que deben unirse, son los primeros que se van a unir en relación a la prominencia maxilar, en el plano medio para formar la sínfisis de la mandíbula, del mentón. Se unen. Sin embargo, las prominencias maxilares en su crecimiento hacia la parte anterior van a entrar en contacto con la prominencia frontal. Esta prominencia frontal, que como va descendiendo, va a ir formando la frente. ¿Lo dejo entender? La prominencia frontal formará la frente, pero como sigue descendiendo, va a formar la región nasal. Por lo tanto, cuando se dirige hacia la parte más inferior, formará la prominencia frontonasal. Dejará de ser prominencia frontal para ser denominada como prominencia frontonasal. ¿Me dejo entender? Listo. Esta parte nasal va a desarrollar lateralmente dos engrosamientos, porque todo esto tiene un revestimiento de que hemos dicho de ectodermo. Va a formar lateralmente acá dos engrosamientos que se llaman las placodas. ¿Qué placodas? Olfatorias, porque estamos en la región nasal. Dos prominencias, dos engrosamientos del ectodermo llamadas las placodas olfatorias. Pronto, esta parte anterior, que es recta, al formarse los engrosamientos, va a tener esta forma. Se va a ir ensanchando. Y acá tenemos a las placodas. ¿Me dejo entender? Van a tener las placodas. Va a haber un ensanchamiento. Y lateralmente vienen las prominencias maxilar y viene la prominencia mandibular. Lateralmente, para tratar de unirse a las prominencias frontonasal, para formar la cara. Al formarse este ensanchamiento, esta porción nasal va a tener dos zonas. Una zona lateral y una zona medial a la placoda. ¿Me dejo entender? Entonces esta puede ser llamada como la región lateral y esta la medial. Entonces, la prominencia maxilar va a tener que unirse a la prominencia nasal lateral. Va a tener que llegar. Y cuando llega, va a formar el surco que divide lo que es la nariz de la mejilla. Entonces acá van a unirse para formar esta región de la mejilla. ¿Sí? Pero una parte de la prominencia maxilar va a dirigirse hacia la línea media para unirse con esta parte medial. ¿Y qué cosa va a formar aquí? Va a formar labio superior.
y va a formar el filtrum, que es la parte media del labio superior. Ahora, yo preguntaría, ¿y qué pasaría si la prominencia maxilar no se une con la medial y en su camino y queda abierto? ¿Qué pasaría? Labio leporino. ¿Qué pasaría si la prominencia maxilar no se une con la lateral aquí? Queda una hendidura que se llama hendidura facial, queda un hueco que conecta al ojo. Por ahí va a venir un conducto llamado el conducto nasolagrimal, porque las lagrimitas tienen que entrar a la cavidad nasal y vienen por un conductito. Entonces, cuando queda abierto acá, se expone ese conducto y sale líquido, que es las lágrimas. ¿Lo entender? Entonces, pueden haber anomalías faciales en relación a la falta de unión que tiene. Lo que quiero que ustedes entiendan que cómo se forma la cara por la prominencia frontonasal, que va a tener dos regiones, lateral y medial. La lateral, cuando no se une con la maxilar, formará hendidura facial, y cuando la medial no se une con la maxilar, formará labio leporino. ¿Listo? Vamos a verlo también en esa imagen. Entonces tenemos acá, bueno, esa es la diferenciación. ¿Cuáles son los primorios faciales? 5 son: 1, prominencia frontonasal, una, las dos prominencias maxilares y las dos prominencias mandibulares. Lo primero que se formará en relación a la cara es la región de la mandíbula. Les dije que las mandibulares se unían primero antes que las maxilares. Miren acá el ensanchamiento para formar una prominencia lateral y medial. Acá ya se unió la mandíbula. Y acá tiene que unirse la prominencia maxilar con la lateral y con la medial, ¿no? Es lo mismo. Ahora, estas dos mediales, estas dos prominencias mediales que están acá, de un lado y del otro, las dos prominencias mediales también tienen que fusionarse, porque inicialmente son laterales. Tienen que fusionarse para dar origen al tabique nasal. Esto formará posteriormente el tabique de la nariz y va a formar la parte media del labio que se llama el filtrum. Acá va a formar el filtrum del labio. Las dos prominencias mediales de ambos lados nasales se unen en el plano medio, forman el tabique, salud, y forman el filtrum del labio superior. Ahora, ¿qué pasaría si en ambos lados pues, falta de unión? Sería labio leporino doble, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Bilateral. ¿Qué más va a formar? Escuchen, miren. ¿Qué más va a formar aparte del tabique nasal, aparte del filtrum? Va a formar una pequeña parte del paladar que está hacia el interior. Esa pequeña parte que está en el piso de la cavidad nasal se llama el paladar primario. Una pequeña porción anterior del paladar va a formar. Entonces, desde las prominencias maxilares por dentro viene desarrollando la parte ósea que va a originar al paladar secundario. Ambas prominencias tienen que unirse para formar paladar, pero también tienen que unirse por esta parte anterior del paladar primario. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? Digo, las prominencias palatinas del maxilar no se llegan a unir? Eso se llama, ¿cómo se llamará? Paladar hendido, ¿no? O fisura palatina, porque al interior las prominencias por dentro, a la boca, en el techo de la boca, tienen que ser estas prominencias palatinas que tienen que unirse. Cuando no se une queda hueco. ¿Listo? Y eso se llama paladar hendido o fisura palatina. Pero recuerden que esa es una anomalía del paladar. La otra es labio leporino, diferente, ¿no? ¿Qué pasaría si este paladar primario no se une con el paladar secundario? Entonces habrá labio leporino y paladar hendido. Ahorita lo vamos a ver. Entonces acá tenemos las prominencias frontonasales, ¿no? Miren, y ahí termina formando. Y acá está, les decía, lo de desarrollo del paladar. Esta parte anterior del paladar se forma de las prominencias frontonasales mediales, que se llama el paladar primario. Y estas son las crestas palatinas que van a unirse para formar el paladar secundario. Cuando no se fusiona adecuadamente es paladar hendido, pero cuando no hay una fusión con el paladar primario, acá queda una abertura y se duplica acá la anomalía, ¿no? Se llamará labio leporino y paladar hendido. ¿Listo? Paladar duro, paladar blando. La oreja. ¿Cómo se desarrolla la oreja? La oreja se forma por montículos
aparecen en relación tanto al primero 1, 2, 3, 1, 2, 3, alrededor del primer surco faríngeo. Pequeños montículos llamados auriculares de mesénquima que se forman entre el primer y el segundo arco faríngeo. Y de ahí va desarrollando la oreja. Inicialmente es baja, inicialmente es en el cuello, ¿no? Pero posteriormente tiene que ir ascendiendo. El conducto nasolagrimal se forma por la unión de un pequeño conducto, primeramente es un cordón fibroso, luego se va a tubular, desde el ángulo interno conectará hacia la cavidad nasal. Los senos paranasales son espacios que se van a formar al interior de la parte ósea de la región de la cara, de los cuales solamente el seno maxilar es el que desarrolla antes del nacimiento. Posteriormente, los demás senos. Ya cuando lleven anatomía van a ver qué cosas son senos, ¿no? Pero son espacios que hay entre los huesos de la región de la cara. Ese es las cavidades nasales. ¿Cómo se forman las cavidades nasales? Porque estas flacoas olfatorias empiezan a deprimirse, a introducirse y van a formar adentro un espacio, un conducto, que luego va a ir dirigiéndose hacia el interior para entrar en contacto con la faringe, formando un orificio interno llamado coana primitiva inicialmente, pero que luego entra en contacto con la faringe y se va a limitar hacia abajo con el paladar. Entonces ahí tenemos, a ver, en este caso, esto es la fosita nasal que se produce por el engrosamiento del exodermo, se introduce y va a formar un receso interno que sería la cavidad nasal, formará un espacio en contacto con la faringe, acá se va a formar el paladar y se va a separar la cavidad nasal de lo que es la cavidad nasal. Así desarrolla la cavidad nasal. ¿Habrán anomalías respecto a la cavidad nasal? Sí, ¿no? Estamos viendo que puede haber labio leporino, puede ser unilateral, puede ser bilateral. Esto se llama fisura palatina, o fisura facial, en el cual pues tenemos que, a mí la falta de lo que pasó acá, la prominencia maxilar no se ha unido con el lateral, formar esta fisura. Ahora puede haber también la fisura en sentido horizontal, cuando las dos prominencias maxilar y mandibular pues, no se unen y queda una hendidura en la cara, lateralmente. Entonces el niño nace con una hendidura lateral, cuando las dos prominencias maxilar y mandibular no se han fusionado para formar mejilla. Bien, ¿cómo se forma el músculo esquelético? Hasta ahí todo lo que es componente óseo. ¿Cómo se forma el músculo esquelético? A partir de lo que son los somitas, a partir del mesodermo paracial que diferencia a los somitas, y también participan otras estructuras, cresta neural para la formación de los músculos de la cabeza, que van a integrarse en los arcofaringios, y también pues a partir de lo que es mesodermo a nivel del tronco. Tiene una regulación de expresión de esta proteína que es un regulador principal, esta proteína. El ectodermo también participa. A ver, ¿qué tipos de músculos tenemos en nuestro cuerpo? Tenemos el esquelético, el liso y el cardiaco. El esquelético va a derivar de lo que son los somitas, del paraxial. El músculo liso, que es un músculo involuntario, deriva de la hoja esplásmica del mesodermo. La hoja somática va a formar la pared. También la hoja somática contribuye a la formación de músculos, pero del mesodermo esplásmico va a formarse el músculo liso, excepto el músculo liso que formará la pupila, la mama y las glándulas sudoríparas. Ese tipo de músculo liso viene desde el ectodermo. El músculo cardíaco también deriva de ese mesodermo esplásmico, pero de la parte más lateral de este mesodermo esplásmico. Esta diferenciación lo menciona el libro del Lachmann, ¿no? Así lo menciona el libro de Moore. Entonces, hay que ver la formación o diferenciación del mesodermo paraxial y la formación del somita. Inicialmente es un grupo de células nada más que van a sufrir un proceso llamado de epitelización. Van a formar un epitelio alrededor de una cavidad interna. Luego se pierde esta propiedad que tiene el somita para luego constituir dos partes en el somita que constituye una parte dorsal y una parte ventral llamado como los esclerotomos. Los esclerotomos de los somitas o los van a ir conformando posteriormente los dermatomos o dermomiotomos y los esclerotomos en la parte interna. En la parte externa lateral, los dermatomos se van diferenciando para formar dermis, mientras que los miotomos crecen desde la parte dorsal y ventral y se
van a ubicar por debajo de los dermatomos para formar los músculos. Acá van a formar células quinógenas que van a originar posteriormente músculos. Hay dos zonas que delimitan el somita, una parte que rodea hacia lo que es el tubo neural y la notocorda, llamado el dominio primaxial. Eso lo menciona su libro de Lachmann, y eso lo vamos a tomar de aquí. El examen va a venir para esta parte del libro de Lachmann. Y hay otra zona que es la denominada como el dominio abaxial, que es la parte lateral ya del cuerpo. Hay un límite que se llama la frontera somítica lateral, en el cual pues, las células que van a ir derivando de esta porción del somita en relación al tubo neural pues, van a dirigirse rodeando hacia la parte posterior para formar músculos del dorso, mientras que los otros van a formar parte de los músculos laterales del cuerpo. Bueno, eso en relación a lo que son los músculos. Este es el cuadrito que nos muestra el libro de Lachmann en la diferenciación de los músculos. ¿Qué músculos se van a ir diferenciando? Esta es la expresión genética que viene desde la placa basal que tiene el tubo neural y desde la notocorda, la expresión de proteínas. El gen Sonic dice que va a diferenciar a los esclerotomos para que vayan diferenciándose en vértebras, ¿no? Y a partir de los genes que expresan la parte dorsal del tubo neural van a ir estimulando a esta región del somita para que vaya a diferenciarse en los miotomos, tanto en la parte dorsal y otros desde la porción lateral para lo que es la parte ventral en la formación de los miotomos de los somitas. ¿Cómo se forman los músculos de las extremidades? Desde la pared, pues en la pared del cuerpo, cuando se está diferenciando y llevándose a cabo el plegamiento lateral, pues el mesénquima va a ser estimulado y viene desde lo que son los somitas, van a conformar las yemas de las extremidades y ahí este mesénquima va a formar los músculos de las extremidades. Recuerden que todo tiene una regulación genética, ¿no? El crecimiento muscular, ¿no?, va a ir diferenciando inicialmente células muy jóvenes, que son los mioblastos, que van a formar miotubos, que luego van a conformar la célula muscular, que va a ser denominada como fibra, porque es una célula alargada. Estas fibras van a desarrollar estructuras internas como miofibrillas, van a formar estriaciones, proteínas contráctiles posteriormente. El crecimiento siempre es de craneal hacia la parte caudal, cráneo caudal. Los somitas que son de la región occipital van a ir formando músculos de la región del cuello y algunos músculos de la cabeza posteriores, y lo de la región ya dorsal, los músculos de la pared del tronco. Los miotomos dorsales formarán músculos del cuello, de la región sacra van a formar algunos ligamentos, y así, ¿no?, se va a ir formando el músculo esquelético a partir del mesodermo paracaudal. La diferencia de los músculos. Estos son los derivados musculares. La región de la cabeza, recuerden que derivan de los artofaringios, de los somitas en relación al cuerpo, algunos músculos del ojo que derivan ya desde lo que es la región del ectodermo, de los miotomos también occipitales. ¿Habrán anomalías respecto a la diferenciación de los músculos? Pues sí, es el crecimiento de los miotomos en relación cráneo-caudal. El músculo liso. ¿De dónde deriva el músculo liso? Les dije que es del mesodermo esplánico, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo el tubo digestivo, ¿a qué rodea el mesodermo esplánico? Va a rodear a lo que es la pared del tubo digestivo, que ahora se llama intestino anterior, medio y posterior. Entonces, vamos a ver de que todos los derivados, toda la musculatura que comprende al tubo digestivo va a derivar de lo que es este mesodermo esplánico. El mesodermo somático, que está formando la pared corporal, va a formar también músculo liso, pero este músculo liso se va a integrar a los vasos sanguíneos y también a los vasos linfáticos. ¿Hay músculo liso a nivel del ojo? Sí, ¿no? Como el iris, el músculo del iris y las células mioepiteliales de las glándulas, pues también derivan estas de ese ectodermo. ¿Hay diferencia entre la célula muscular lisa y la estriada? Sí, ¿no? La forma de sus núcleos, también las estriaciones. Entonces, la morfología de la célula lisa es diferente a lo que es la muscular estriada. Entonces, ¿qué es lo que debo saber en este caso del músculo liso? ¿De dónde deriva? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué músculos lisos van a formar? El músculo cardíaco también deriva del mesodermo esplánico. A diferencia del músculo liso, a diferencia del músculo estriado, es de que también esta fibra va a ser alargada, solamente que en su diferenciación, también viene del mesodermo esplánico, va a conformar
la fibra larga, muy similar a la esquelética, pero van a formar redes, expansiones hacia otra fibra. Y esos van a ser llamados como discos intercalares. A diferencia de la fibra esquelética, que son rectas, y esas van a poseer estriaciones. También estas poseen estriaciones. Solo que a diferencia de esta fibra que es recta y larga, paralelas, acá formarán estos discos intercalares, que mantienen una red unida a toda la fibra cardíaca. ¿Con qué finalidad? A que cuando llegue el estímulo se propague rápidamente por toda la musculatura cardíaca, a diferencia del músculo esquelético, que son muy similares, solo que ¿no? Pues las fibras son largas y separadas. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia del músculo cardíaco. Pero de donde proviene es del mesodermo esplánico, a diferencia del esquelético que viene desde el mesodermo paraxial. ¿Listo? A la cuarta semana ya se ha formado el músculo cardíaco. Se van a integrar a la fibra algunas células nerviosas. Se integran a la fibra algunas células nerviosas llamadas fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son terminaciones nerviosas que aparentan ser fibras musculares, pero en realidad ¿no? Son terminaciones que se adhieren a la fibra cardíaca para que pueda propagar con mayor rapidez el estímulo cardíaco. Son células especiales llamadas fibras de Purkinje. Y bueno, ahí hay anomalías respecto a la diferenciación de los músculos. Pues tenemos a la ausencia de algunos músculos, como el que tienen ustedes en su guía, ausencia del pectoral, síndrome de Pola, rigidez, artrogriposis, ausencias, falta de desarrollo, que hay hernias o atelectasias, hay un síndrome. Esa es artrogriposis cuando hay una contracción ¿no? errónea. Esta es la ausencia de músculos a nivel de la pared abdominal anterior, y eso se llama el síndrome de Prunell-Veggie, que lo tienen también creo en el seminario, no sé si lo tienen, o está en la guía, por lo menos en la guía, acá hay una ausencia de los músculos de la pared abdominal. Entonces, como no hay músculo, pues no listo, toda la parte anterior está distendida por las vísceras que están en el sector, ¿no? Eso se llama síndrome de Prunell-Veggie, o también recibe el nombre del síndrome del abdomen en forma de ciruela pasa, ¿sí? La ciruela pasa, como está arrugadita, pues le han dado ese nombre, ¿no? Y bueno, eso respecto a músculos. Hasta acá llegamos. Todo esto es locomotor. Dos clases de locomotor, porque he visto que es larga. En el libro son 5 capítulos.